Imagina despertarte esta mañana y descubrir que el oro guardado en tu bóveda se ha convertido en piedra común de la noche a la mañana. Parece imposible, pues eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo en el mundo del lujo. Y la víctima no es cualquier marca. Es Hermès, la casa de moda más exclusiva, intocable e imposible del planeta. Más de 1 millón de bolsos Hermès usados acaban de inundar el mercado de reventa. Millón. Birkins de verdad. Kellys auténticos. Constances certificadas. Y el resultado, un colapso de precios que nadie esperaba. Un Birkin que lleva 2 años valiendo $25.000 apenas puede encontrar comprador por $12.000. Los coleccionistas venden todo por desesperación. Los distribuidores están quemando el stock como si fuera Black Friday. Y los inversores de lujo, sí, eso existe, están teniendo pesadillas con armarios llenos de cuero caro que ya nadie quiere comprar. Pero esto no es solo otro mercado bajista. Esta es la primera grieta real en la burbuja del lujo que ha crecido enormemente en los últimos 10 años. Porque si Hermès puede caer, ¿quién está a salvo? Así que, entendamos, ¿qué causó esto? ¿De dónde salieron 1 millón de becas al mismo tiempo? ¿Y qué significa esto para el futuro del lujo tal y como lo conocemos? Vamos a revelar esta historia. Una caja naranja a la vez. Acto 1. La anatomía de una secta. Para entender este otoño, hay que entender una cosa. Hermès nunca ha sido una marca. Hermès es una religión moderna. Tener un Birkin no es cuestión de funcionalidad. No se trata de moda. Se trata de pertenecer a un club invisible donde las reglas son absurdas y todo el mundo lo acepta con una sonrisa. No se compra un Birkin. Te eligieron para comprar un Birkin. Así es como funciona. Entras en una tienda Hermès queriendo la bolsa de tus sueños. El empleado sonríe educadamente y dice que no hay disponibilidad en este momento. Pero no te dice cuándo ocurrirá. Ni lo habrá. Tienes que demostrar que te lo mereces. ¿Cómo? Gasto. Mucho. Pañuelos de seda que nunca llevarás. Perfumes que no necesitas. Zapatos que puedas ponerte una vez. Toallas de playa de $800. Todo esto para mostrar lealtad. Algunos clientes gastan $50, $80, incluso $100.000 en productos que ni siquiera querían solo para construir la relación. Y luego, meses después, a veces años, recibes la llamada. Tenemos algo especial para que veas. Tú ve a la tienda. Te aceptan de vuelta. Y ahí lo tienes. Un bolso de $20.000 esperando ser tuyo. El precio no se cuestiona. No es negociable. Estás agradecido por la oportunidad y te vas sintiendo que has ganado la Euromile. Hermès convirtió la humillación en privilegio. Y la gente no solo lo aceptaba, les encantaba. Porque la escasez no es un efecto secundario de la marca Hermès. La escasez es la marca Hermès. Acto 2. La matemática de la obsesión. Ahora viene la parte que convirtió las bolsas en lingotes de oro portátiles. Cada bolso Hermès está hecho a mano por un solo artesano. En Francia. De principio a fin. Se tarda entre 18 y 25 horas en completar una sola pieza. El cuero se selecciona con criterios más estrictos que el examen de Harvard. Cada puntada está hecha con hilo de cera de abeja para que nunca se deshilache. Son obras maestras de la ingeniería. Hecho para durar generaciones. Y esa durabilidad creó la narrativa perfecta. Hermès es una inversión. De 1980 a 2020, el valor de un Birkin creció más del 500%. Superó el oro. Superaba las acciones. En algunos casos, ha superado al sector inmobiliario. Wall Street ha empezado a prestar atención. Celebridades como Victoria Beckham han montado vitrinas de museo con 100 más Birkins. Cardi B mostró su colección en Instagram. Kim Kardashian ofreció Birkins como cumpleaños a sus hijos. Y entonces llegó la pandemia. Y el mundo se volvió loco. De 2020 a 2022 fue la edad de oro de la reventa de lujo. Gente atrapada en casa, deslizándose por el cartel, sentada con cheques de estímulo y buscando escapatoria. El lujo se ha convertido en terapia. Plataformas como The Real, Vestiaire Collective y Reebok no pudieron listar las bolsas con suficiente rapidez. ¿Un Birkin beige básico? $35.000. Un cocodrilo raro, Kelly, $150.000. Un Birkin del Himalaya, el hecho de cuero blanco con herrajes de paladio, $500,000. La gente pagaba más por una bolsa que por una casa. Birkin ya no es cómplice. Se ha convertido en una mercancía. Activo financiero. Inversión alternativa. Cubrirse contra la inflación. Y como cualquier mercado que sube demasiado rápido, estaba a punto de explotar. Acto 3. El día en que cayó el cielo. Principios de 2025. Empieza a ocurrir algo extraño. Las páginas de reventa de lujo empiezan a inundarse de anuncios de Hermès. Cientos.
Luego miles. Birkins, Kellys, Constances. Todo a la vez. En pocos meses, más de 1 millón de bolsos Hermès usados entraron en circulación. Eso es 10 veces lo que produce Hermès al año. Y cuando la oferta explota, el precio se desploma. Bolsas que valían 25.000 en 2023 ahora luchan por venderse por 12.000. Colores raros que antes se trataban como oro empiezan a acumular polvo virtual en las páginas web. Entonces, ¿de dónde salieron todas estas becas? Respuesta 1. China se ha enfriado. El mercado de lujo chino, que ha impulsado el auge global durante años, se ha ralentizado bruscamente. Crisis inmobiliaria. Yuan débil. El gobierno para reprimir el supuesto gasto. Los coleccionistas que habían acumulado decenas de bolsas empezaron a venderlo todo para liberar dinero. Y cuando una región vende, todas le siguen. El efecto dominó ha comenzado. Respuesta 2. Los crupieres apuestan mal. En Europa y Estados Unidos, distribuidores profesionales ofrecen Hermès desde 2020. Tenían almacenes enteros llenos de Birkins y Kellys, apostando a que los precios solo subirían. Cuando la demanda se enfrió y los precios comenzaron a caer, entraron en pánico. Y tomaron la peor decisión posible. Vendieron todo lo que había en el mercado al mismo tiempo. Era un conjunto de sillas musicales de lujo. Y nadie quería ser el último en tener la bolsa de $30.000 que nadie más quiere. Acto 4. Cuando muere la exclusividad. Durante décadas, Hermès no tuvo que decir siquiera que era exclusivo. La exclusividad era evidente, casi palpable. Era un lenguaje silencioso entendido por quienes sabían que un Birkin no se compraba, se merecía. Pero esta regla ancestral empezó a quebrarse cuando las redes sociales convirtieron lo privado en espectáculo y lo inaccesible en contenido para ganar visualizaciones. Instagram mostró los primeros signos del colapso, fotos cuidadosamente curadas de closets enteros llenos de Hermès. Luego llegó TikTok, donde adolescentes hacían unboxings de 5 o 6 Kellys como si fueran paquetes de maquillaje. Y cuando YouTube se llenó de thumbnails con 10 Birkins apilados como si fueran cajas de cereales, algo esencial se rompió. El aura del Hermès dejó de ser un rumor entre elegidos y pasó a ser un producto masificado visualmente, aunque no físicamente. El misterio murió no porque la gente tuviera más acceso, porque Hermès nunca aumentó su producción, sino porque la ilusión de escasez se erosionó con cada nuevo vídeo viral. En el imaginario colectivo, un Birkin perdió la capacidad de sorprender. Se volvió repetitivo, casi predecible. Y en el lujo, cuando algo deja de sorprender, deja de valer. La exclusividad es como un perfume delicado. Basta con que demasiadas personas lo usen para que se vuelva vulgar. Las redes sociales aceleraron este proceso hasta niveles irreversibles. Lo que antes generaba fascinación ahora generaba indiferencia. Y la indiferencia es la peor sentencia para un objeto de lujo. Los compradores que alguna vez se obsesionaron con conseguir un Birkin empezaron a mirar hacia otro lado, en busca de la próxima cosa imposible. Pecas de alta relojería, diamantes con certificaciones únicas, coches hechos por encargo, objetos que ninguna cámara podía trivializar ni ningún influencer podía convertir en trending topic. La demanda emocional, el verdadero motor del lujo, simplemente migró. Y cuando la emoción deja un objeto, el mercado entero colapsa detrás. Lo que ocurrió con Hermès no es distinto a lo que ocurrió con los sneakers de hype. Cuando todo el mundo podía entrar a un sorteo online y comprar Jordans con un solo clic, el mito se desintegró. La emoción murió. El mercado secundario murió. Y esa es la lección cruel del lujo moderno. No importa cuán artesanal, histórico perfecto sea un producto, si pierde el aura, pierde el valor. Hermès, durante un tiempo, dejó de simbolizar rareza y pasó a simbolizar repetición. Y en ese momento exacto, el mercado paralelo, alimentado por hype, no por herencia, comenzó a evaporarse como si jamás hubiera existido. Acto 5. La ilusión del valor eterno. El colapso de Hermès sacó a la luz una ilusión que durante años se vendió como una verdad absoluta, que los bienes de lujo son inversiones seguras, inmunes al tiempo, a las crisis y a los caprichos de la economía global. Esta narrativa fue alimentada por influencers, por dealers, por consultores financieros improvisados que mostraban gráficos de valorización de Birkins como si fueran acciones tecnológicas. Se creó un mito colectivo de estabilidad eterna. Hermès nunca baja, Hermès siempre sube. Hermès es tan sólido como el oro. Pero la realidad, cruda, simple, inevitable, es que ningún objeto físico está por encima de la ley fundamental que rige todos los mercados. Cuando la oferta supera la demanda, el precio cae. No importa el logo, la historia o el estatus. Ni siquiera Hermès puede escapar de eso. El valor de los Birkins nunca estuvo apenas en el cuero, ni en la artesanía impecable,
ni en las horas de trabajo meticuloso de un artesano. Todo eso importa, sí, pero no es suficiente para explicar por qué alguien pagaría $30,000 por una bolsa cuyo coste de producción real es infinitamente menor. O que pagaría $50,000 por una edición rara, o $100,000 por un color difícil de obtener. Lo que realmente daba valor era la percepción de escasez, de inaccesibilidad, de que poseer uno te colocaba en un círculo silencioso donde la mayoría jamás podría entrar. Era un valor narrativo, emocional, psicológico. Y cuando esa narrativa se rompió, cuando el mercado se inundó con maíz de milao de piezas usadas, cuando los coleccionadores empezaron a liquidar sus arsenales, cuando los de Aller sacaron todo el stock al mismo tiempo, el valor intangible se desmoronó como arena entre los dedos. Aquí está lo poéticamente irónico. Hermès se convirtió en víctima de su propia grandeza. El hype que ellos nunca pidieron, nunca alentaron y nunca celebraron terminó creando la ilusión de que un Birkin era una inversión más sólida que un apartamento en Manhattan. Pero ese mismo hype destruyó aquello que hacía la marca tan poderosa, el misterio. El mercado secundario, durante años, fue el combustible que alimentó la mística de que Hermès era eterno. Pero también fue la chispa que, al expandirse demasiado rápido, hizo explodir la burbuja. Y cuando la burbuja estalló, lo único que quedó expuesto fue lo que siempre estuvo allí, que el valor del lujo no es eterno. Es volátil, emocional, fluctuante, frágil. Y cuando la ilusión desaparece, el precio sigue el mismo destino. Acto 6. El efecto dominó. Ahora, aclaremos una cosa, Hermès en sí no va a quebrar. Ni mucho menos. La empresa sigue siendo una de las más rentables en moda. Sus márgenes son absurdos. Su artesanía es insuperable. Y la demanda en las tiendas físicas sigue existiendo. Lo que se está desmoronando es el mercado secundario. La economía en la sombra de comerciantes, coleccionistas e inversores que han construido imperios basados en la reputación de la marca. Y ese colapso está sacudiendo todo el ecosistema del lujo. Porque si la inversión de lujo más segura puede caer, ¿qué más está en juego? Chanel está viendo cómo sus valores de reventa caen. Las ediciones limitadas de Louis Vuitton están perdiendo popularidad. Incluso Rolex, la reina de la reventa de relojes, está en proceso de enfriamiento. La psicología es contagiosa. La gente empieza a dudar antes de comprar el lujo como inversión. Se preguntan si ese premio de $10,000 realmente merecerá la pena. Y dudar en el mundo del lujo es la muerte. Porque estas marcas prosperan gracias a la motivación, el entusiasmo y el estatus. No con hojas de cálculo. Acto 7. La ironía del control. Aquí está la paradoja que pocos se atreven a admitir. Durante décadas, Hermès ha luchado contra el mercado negro como si fuera una guerra santa. Formaron equipos internos para localizar minoristas, crearon listas negras secretas, prohibieron a los clientes que se atrevían a vender un Birkin poco después de comprarlo y aplicaron políticas internas que parecían más cláusulas de un pacto sagrado que reglas de una simple marca de moda. Su obsesión nunca fue el dinero, porque nunca les faltó dinero, sino el poder absoluto sobre cada pieza que salía de su taller. Querían que cada transacción fuera ritualística, casi espiritual. La compra de Hermès no debería ser solo un acto de consumo, sino una conquista lenta, una recompensa por la lealtad, el tiempo y la paciencia. Querían conocer al cliente, entender su historia, observar si el deseo era genuino o solo otro capricho momentáneo de alguien que colecciona estatus como coleccionista de sellos. Pero Internet ha destrozado esa ilusión con una frialdad casi cruel. Cuando explotaron las plataformas de reventa, cuando cuentas anónimas empezaron a llenar Instagram de montones de Birkins como si fueran simples bolsos, cuando el mercado secundario empezó a imponer precios más altos que el propio comercio minorista, Hermès se enfrentó a la pesadilla que siempre había temido: perder el control de la narrativa. Lo que antes era sagrado se ha vuelto intercambiable. Lo que antes era íntimo se ha convertido en contenido viral. Una maleta que se suponía simbolizaba tiempo y dedicación se convirtió en una especie de símbolo social que cualquiera, siempre que tuviera suficiente capital, podía comprar con un solo clic. Y cuando un símbolo pierde su misterio, inevitablemente empieza a perder su poder. No fue Hermès quien causó este colapso, pero está pagando el precio cultural por haber permitido que la fiebre de reventa creciera sin intervención directa. La amarga ironía es que, mientras el mercado exterior se desmorona entre caídas del 50% y vendedores asustados intentando recuperar pérdidas, Hermès está cómodamente sentado en su trono, observándolo todo desde dentro de un castillo de cristal reforzado. Siguen produciendo la misma cantidad restringida, venden todo sin esfuerzo, mantienen listas de espera y cierran pedidos especiales como siempre. No ajustan precios, no cambian de estrategia, no hacen ventas. Porque no lo necesitan.
Es casi poético. Mientras el mundo de la reventa se descontrola, Hermès simplemente observa, no con desesperación, sino con algo peligrosamente cercano a una satisfacción silenciosa. Porque al final, el caos no destruye la marca. Solo destruye lo que la marca siempre ha odiado, la idea de que Hermès pudiera tratarse como un producto ordinario. Y al ver cómo ese sistema se desmorona por sí solo, quizá Hermès esté finalmente recuperando lo que más valora, el control absoluto sobre su mito. Acto 8. La corrección del estatuto. Lo que está ocurriendo ahora no es simplemente una corrección económica, como insisten en repetir los analistas. Es una corrección cultural, casi psicológica, un reajuste de la forma en que la sociedad interpreta el lujo y el valor simbólico de los objetos. Durante años, muchos compradores no buscaron un bolso Hermès porque apreciaran el cuero, el proceso manual o el trabajo de un artesano que dedicó 20 horas de su vida a producir algo único. Lo buscaban porque querían ser vistos. Porque querían pertenecer a un círculo imaginario de personas exitosas. Porque la maleta servía como un testimonio silencioso de logro, como un certificado ambulante de relevancia social. Pero los símbolos de estatus solo funcionan mientras sigan siendo raros. La exclusividad es una llama frágil. Solo hace falta demasiadas manos para intentar tocarla para que se apague. Cuando las plataformas de reventa convirtieron Birkins en activos financieros, cuando los influencers empezaron a tratarlos como si fueran artículos de moda rápida, el mito perdió su atractivo. La maleta que antes representaba paciencia, tradición y legado empezó a percibirse como otro objeto más de ostentación fácil. El colapso de los precios no es una consecuencia económica, es un reflejo emocional de la sociedad, que finalmente se da cuenta de que el estatus vendido en masa no es estatus, es ilusión. Y esta caída, para muchos, es una revelación. Está obligando a los consumidores a replantearse lo que realmente significa el lujo, especialmente en una época en la que todo parece fabricado para los likes y la validación digital. Quizá el verdadero lujo esté volviendo a su significado original: experiencia, calidad, durabilidad, autenticidad. No algo replicable, no algo viral, no algo diseñado para impresionar a desconocidos en TikTok, sino algo íntimo, casi secreto, que tiene valor aunque nadie más lo vea. Y aquí está la ironía inesperada. Mientras algunos lamentan la caída de precios, otros ven en ello el renacer de una oportunidad que parecía imposible. Por primera vez en mucho tiempo, poseer un Birkin ha pasado de ser una fantasía inalcanzable a una posibilidad real para quienes siempre han soñado con uno pero nunca pudieron justificar los 20, 30 o 40 mil dólares inflados por el mercado secundario. El sueño no ha muerto. Solo se ha vuelto un poco más accesible, y quizá incluso más puro, porque ahora vuelve a las manos de quienes realmente lo quieren, no solo de quienes lo usan como herramienta social. La burbuja ha estallado, sí, pero la fascinación sigue viva, más honesta y más humana que antes. El renacimiento silencioso. La parte más sorprendente de esta historia es que, mientras el mundo grita cae, Hermès probablemente susurra por fin. Porque durante años se vieron obligados a mirar, impotentes e incluso avergonzados, cómo el mercado de reventa convertía la imagen de la marca en un espectáculo grotesco. Los subastadores tratan las bolsas como bolsas de valores. Influencers mostrando colecciones enteras como si fueran pegatinas. Los vendedores profesionales ganaban más dinero revendiendo Birkins que Hermès mismo vendiéndolos. El bombo se apoderó de la marca, distorsionando la esencia de algo que siempre estuvo diseñado para ser discreto, íntimo y sutil. Pero ahora, con la caída del mercado negro, el ruido finalmente está desapareciendo. El polvo se está asentando. Y en medio de ese silencio, algo que Hermès siempre ha protegido, casi con devoción, está resurgiendo: la artesanía. Porque cuando el mercado especulativo muere, solo queda aquello que nunca dependió de la especulación. Las manos de los artesanos. Las historias silenciosas de quienes compran una pieza para vivir con ella, y no para revenderla. Personas que invierten no en notoriedad, sino en algo que les aporte placer personal, autenticidad y una conexión real con el objeto. Para Hermès, esto no es un colapso. Es una limpieza, una purificación del exceso, del ruido, de la obsesión colectiva con el beneficio rápido. Las tendencias pasan, la fiebre se calma, los inversores desaparecen, pero la confianza, la verdadera confianza, permanece. Y marcas como Hermès se basan precisamente en eso, no en el bombo, sino en la memoria, la constancia, la reputación y una paciencia casi monástica. Dentro de 10 años, cuando recordemos este periodo, no será recordado como el fin de una era, sino como un pequeño bamboleo en el radar de una marca que lleva casi 200 años en el mercado. Así como la crisis de 2008 no acabó con el mercado inmobiliario,
Esta crisis no acabará con la demanda de Birkins. Si acaso, solo generará nostalgia. Y Hermès es un maestro en convertir la nostalgia en deseo, y el deseo en lealtad. Cuando el mercado se recupere, y lo hará, no lo hará con explosiones ni locura. Será un regreso quirúrgico y lento, deliberado. Una reafirmación de confianza. Y quienes hoy se rían de la caída de Hermès serán los mismos que mañana estarán de nuevo en la fila de la boutique, esperando la llamada del vendedor como si fuera una invitación a entrar en un templo prohibido. Y quizá lo más impresionante de todo es que Hermès no tendrá que cambiar nada. No aumentarán la producción. No intentarán adaptarse a las redes sociales. No abrirán sus puertas solo porque el mercado lo pida a gritos. Seguirás haciendo exactamente lo que siempre has hecho. Moverte despacio, trabajar en silencio, proteger el misterio. Porque cuando todos persiguen la relevancia, Hermès gana simplemente esperando. Y quizá eso, al fin y al cabo, sea el verdadero significado del lujo, la capacidad de existir fuera de la velocidad del mundo. En un planeta obsesionado con la velocidad, el bombo, la inmediatez y los números, Hermès todavía se atreve a ser lento. Todavía se atreve a honrar el tiempo. Y en un mundo donde todo envejece rápido, quizás lo más lujoso que existe es aquello que perdura.